a escribir a alguien más. Sí se nota el cambio en el estilo de redacción, no tanto en los acontecimientos, no tanto en ellos, aunque un poquito, pero no tanto. Más bien la división se hace patente por eso, porque se ve que son estilos de escribir diferentes. Bien, bueno, también habíamos dicho, nos regresamos un poquito para decir que ¿quién es el autor de la Sagrada Escritura? Es el Espíritu Santo que inspira a ciertas personas a lo largo de la historia para ir consignando esta historia de salvación por escrito. Esto quiere decir que el autor humano no le aporta nada al texto que escribe. ¿Sí le aporta o no le aporta? Sí. ¿Qué le aporta? Su vivencia, su estilo, su lenguaje, así es, su preparación, su cultura, exactamente. Todas esas son cosas que el Espíritu Santo no niega, no hace a un lado, no las borra cuando inspira al escritor sagrado. Y entonces por eso a lo largo de la Sagrada Escritura, bueno, pues nos vamos encontrando con distintas formas de escribir. Muy bien, bueno, finalmente ya dijeron que la Sagrada Escritura originalmente quedó consignada en hebreo, en arameo y en griego, correcto. Tiempo después se hace la traducción al latín, lo que se conoce como la Vulgata, y tiempo después, mucho tiempo después, se empiezan a hacer las traducciones a las lenguas vernáculas, ¿no? Muy bien, finalmente decir entonces que el día de hoy existen distintas versiones de la Sagrada Escritura. Dijimos que esto obedece a que distintas personas en distintos momentos de la historia han querido hacer traducciones que sirvan para dirigirlas a grupos de personas específicos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hoy tenemos la Biblia católica, la Biblia del joven católico, ¿cómo se llama? Biblia católica para jóvenes. Biblia católica para jóvenes, por ejemplo, ¿no? Poníamos también el ejemplo de la Biblia latinoamericana, ¿no? Que tiene un lenguaje más sencillito. La Biblia de Jerusalén, que es una Biblia más propia para sentarse a estudiar, ¿no? Bueno, ¿por qué existen distintas versiones de la Biblia? Porque están dirigidas a distintos grupos de personas o porque se han hecho en distintos momentos históricos. Muy bien, bueno, eso respecto de lo que hablamos la sesión anterior. Vamos ahora al tema número 2, que es la revelación. Ese es el segundo tema de nuestro itinerario, la revelación. Y bueno, pues lo que pretendemos es valorar la Sagrada Escritura como palabra humana, como palabra divina, y también revisar, aunque sea por encimita, su proceso de consignación por escrito. Eso es lo que pretendemos el día de hoy. Valorar la Sagrada Escritura como palabra humana, como palabra divina, y conocer su proceso de consignación por escrito. Ya este último apunte nos señala una curiosidad, como que el proceso de su consignación por escrito. ¿A qué se refiere eso? Bueno, eso ahorita lo dejamos en pausa. Vamos primero a retomar el asunto que ya habíamos señalado, y es que la palabra de Dios, lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia, encierra a su vez una palabra humana y una palabra divina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que acabamos de señalar, que Dios, a través de la historia, en distintos momentos históricos, ha inspirado a distintas personas para que vayan consignando por escrito esta historia de salvación. Vayan escribiendo lo que Él ha querido transmitirle a su pueblo. Sin embargo, y esto es importante que lo tengamos en cuenta,
La Sagrada Escritura no nace como un libro. La revelación, mejor dicho, para que se entienda mejor, la revelación no nace como un libro. La revelación es, en primer lugar, experiencia del pueblo de Dios. Esa experiencia del pueblo de Dios, ese sentir cercano a Dios, después lo van transmitiendo como una tradición oral. Sí. Los más viejitos le van contando a los más nuevecitos qué es lo que ellos han experimentado respecto de Dios. Y hasta después de mucho tiempo, entonces sí dicen, a ver, esto necesitamos ponerlo por escrito. ¿Para qué? Pues para que no se nos olvide. Y también para que no se vaya tergiversando. Porque después puede suceder que empecemos a jugar al teléfono descompuesto, ¿verdad? Y entonces este proceso es el que sigue la revelación para llegar a ser escritura. Primero es experiencia. El pueblo de Dios hace experiencia de la cercanía y del amor de Dios. Esa experiencia la comienzan a transmitir de manera oral. Y después esa tradición oral, eso que se va contando de los más viejitos a los más jovencitos, ahora sí se empieza a poner por escrito. Muy bien, bueno, entonces Dios se revela a nosotros los hombres con nuestro propio lenguaje. Esta idea es una idea que siempre he encontrado bastante bella. Piensa que te enamoras de una persona extranjera que habla un idioma distinto del tuyo. Piensa que eso sucede. Y dices, bueno, pues es que me gustaría conocer más a esa persona, ¿no? Pero pues resulta que ni ella habla español, ni yo hablo alemán, ¿no? No, el alemán está muy difícil. Yo no hablo, bueno, sí alemán, ya total. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? La persona enamorada no permite que el lenguaje se convierta en un obstáculo. Y en muchas ocasiones, esa persona que ha conocido a alguien que habla otro idioma, ¿qué hace? Aprende a hablar alemán. ¿Para qué? Para poder comunicarse con esa persona que le alegró la vista. Bueno, pues Dios hace algo semejante con nosotros. Dios, que nos ama, para llegar a nosotros, para poder comunicarse con nosotros, habla con nuestro propio lenguaje. Habla de manera que nosotros podamos entenderlo. Tanto es el amor de Dios que, muy entre comillas, aprende a hablar el lenguaje humano. Se nos manifiesta de forma que nosotros lo podamos entender. Y me parece que esta es ya una primera idea que resulta bastante interesante de valorar. Dios va haciendo constantemente el esfuerzo de hablarnos de forma que le podamos entender. Dios se nos va manifestando de forma que nosotros lo podamos descubrir. Ya después es otra historia si tú te montas en tu macho y dices, no, es que yo quiero, a ver si es cierto, a ver, a mí como Moisés, que venga, que se prenda el huizache y que de ahí me hable. Ya si tú te montas en tu macho, bueno, esa ya es otra cosa. Pero Dios de hecho va buscando constantemente la forma de hablarte de manera que puedas entenderle, de manera que puedas descubrirlo. Dios no se nos manifiesta de forma ininteligible. Dios no es así con nosotros. Hay por ahí una película, resulta bastante interesante, después si quieren darle una revisada. Creo que se llama La Llegada. Creo que sí es La Llegada. Sí, de aliens, exactamente. Sí, llegan unas naves espaciales,
y empiezan a querer comunicarse, los seres que vienen en esas naves empiezan a querer comunicarse con los seres humanos, ¿no? Y bueno, pues al principio pues resulta totalmente imposible, porque la forma que tienen de comunicarse es tirando una especie de tinta en el aire que va generando como pictogramas. Claro, los seres humanos los ven y dicen, ¿y? No, pues no le entiendo, ¿no? Bueno, pues Dios no hace eso contigo. Dios no te tira por ahí un pictograma que lo ves y digas, pero, y luego, Dios no es así. Dios se te manifiesta y se nos manifiesta de forma que podamos entenderlo, de forma que sí podamos comprenderlo. Repito, si ya después nosotros nos empecinamos en que se nos manifieste de una forma concreta y mientras no lo haga de esa forma no le hago caso, ya esa es cosa tuya, pero Dios siempre va buscando esa forma, de manera pues que la palabra divina se hace palabra humana. La palabra divina se hace palabra humana. Ahora bien, ¿se acuerdan? La sesión pasada dijimos cuando se comenzó a componer el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Como 1000 años. Por ahí del 1000 antes de Cristo se empezó a escribir el Antiguo Testamento. Y más o menos, ¿por dónde se terminó de escribir? En el 50, ¿antes de Cristo o después de Cristo? Antes de Cristo, correcto. Y luego el Nuevo Testamento se escribe por ahí del 50 después de Cristo y se termina, ya si nos vemos muy generosos, por ahí del 120, ¿verdad? Lo más seguro es que haya sido por ahí del año 100. Muy bien, bueno, ¿tú crees que la forma de pensar y la forma de expresarse y las imágenes, las figuras que tenían hace 1000 años son las mismas que tenemos hoy? Pues claro que no, por supuesto que no. Nuestro lenguaje también tiene una cosa bastante bonita y es que va cambiando, va evolucionando. Y entonces las imágenes y las expresiones que se utilizaban hace 3000 años, pues no son las mismas que las que usamos hoy. ¿Qué pasa si te sientas a leer la Biblia de manera literal? Pues en el mejor de los casos no le vas a entender, en el peor de los casos la vas a malinterpretar. ¿Por qué? Porque la estás estudiando con tus conceptos de hoy, con tus imágenes de hoy, ¿sí? Y entonces no le vamos a entender. A ese Dios que se nos ha manifestado en palabras humanas y que ha hecho este bonito gesto de respetar nuestra libertad y de respetar la personalidad de los autores sagrados, a este Dios, para entenderlo, hay que ponerlo en el contexto histórico en el que quiso manifestarse a nosotros. Entonces, cometemos un error cuando queremos leer la Sagrada Escritura de manera totalmente literal. Hay cosas que por el momento histórico o por la cultura donde se escriben necesita de un trabajo de interpretación, ¿sí? Para decir, dice esto, pero lo que quiere decir es esto otro. Entonces ya el hecho de que la palabra divina se haya consignado como palabra humana nos pone la tarea de interpretar la Sagrada Escritura. No para que diga lo que yo quiero que diga, sino para entender lo que de verdad Dios quiso decirnos ahí, con esas imágenes, con esos símbolos, con esas expresiones que se usaban hace más de 2000 años y que hoy ya no utilizamos.
Bueno, entonces este aspecto de que la palabra divina se hace palabra humana nos pone en guardia ante el peligro de querer leer la Biblia de forma literal. Necesitamos hacer un trabajo, no siempre, no de todo, pero sí al menos de distintos pasajes en los que es necesario un trabajo de interpretación. Muy bien, bueno, conviene, siguiendo el texto que se nos propone para estas sesiones, conviene que nos preguntemos cómo es el lenguaje humano, porque Dios se nos manifiesta con lenguaje humano. Bueno, pues entonces ahora el siguiente pasito será preguntarnos cómo es el lenguaje humano. Para entender el sentido de la palabra de Dios hay que entender el sentido de la palabra humana. Y aquí viene uno de estos asuntos que estábamos hablando, de que es necesario un trabajo de interpretación. En la antigüedad, bueno, pues el derecho estaba como que muy en pañalitos, ¿no? Y por lo tanto, no existía, como existen hoy, los contratos. Esto tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva es que la palabra tenía un gran valor en la antigüedad. ¿Sí? Y el mantener la palabra dada era algo que se observaba. ¿Sí? Ya de un tiempo para acá, pues eso ya no aplica. Y el día de hoy decimos, papelito habla. Sí, yo te dije, pero no te firmé. No hay papel, ahí nos vemos. Y despojamos a la palabra humana del valor que tiene. Despojamos a la palabra humana muchas veces de este carácter vinculante, de este carácter de compromiso que debería llevar. Al menos así era en la antigüedad. Si lo dijiste, bueno, pues entonces lo mantienes, lo cumples, lo haces. ¿Sí? En la actualidad, repito, pues eso en muchas ocasiones, tristemente, ya no aplica. Pero esto resulta bastante interesante porque tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, el valor que tenía la palabra humana en la antigüedad es reflejo de la palabra y de del valor y de la autoridad que tenía, o que tiene, mejor dicho, la palabra divina. El valor que tiene la palabra humana es reflejo del valor y de la autoridad que tiene la palabra divina. ¿Cómo crea Dios? Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿No? Y dijo Dios, sepárense las aguas superiores de las aguas inferiores. Y se hicieron las nubes del cielo bien bonitas, ¿verdad? Y se formaron los mares. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Esa es la constante del relato de la creación. Y dijo Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios realiza lo que dice. La palabra de Dios tiene el poder de realizar lo que dice. Esto, si después lo trasladamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, esto es mi carne, esta es mi sangre derramada por ustedes. No lo está diciendo nomás como una imagen bonita, no, porque Él es el Logos, Él es la palabra de Dios. Muy bien, bueno, entonces resulta que lo que sucede es que de ese valor que tiene la palabra divina,
de ese valor que tiene la palabra divina, nuestra palabra humana refleja ese mismo valor. Por eso para el pueblo de Israel es tan importante mantenerse fiel a la palabra dada. Porque mi palabra, mi lenguaje, el lenguaje humano, es un reflejo de la palabra divina. Y ese poder creador que tiene la palabra divina se manifiesta de alguna forma en el compromiso que implica mi propia palabra. Por eso resulta tan importante para el pueblo de Israel mantenerse fiel a la palabra dada. Porque nuestra palabra, en la mentalidad del pueblo de Israel, nuestra palabra es reflejo de la palabra divina. Bien, bueno, entonces, en primer lugar, conviene decir eso, conviene decir que nuestro lenguaje humano, aunque ahora ya se le ha despojado de ese valor, nuestro lenguaje humano implica eso, la palabra implica una cierta eficacia, precisamente en este sentido, de que si lo dije, pues lo hago, ahora me aguanto. Si la boca la tenemos grande, ¿verdad? A veces, después el chiste es coincidir, dijo la canción, tanto espacio y coincidir. La boca la tenemos grande, entonces, si lo dije, lo hago. El valor de la palabra humana viene como reflejo del poder creador de la palabra divina. Muy bien, bueno, eso entonces por un lado. Además, nuestro lenguaje humano, una vez más, nuestro lenguaje humano es imagen del lenguaje divino. Dios es capaz de proferir palabra para entrar en diálogo. La palabra de Dios también tiene esta otra característica. La palabra de Dios es para entrar en diálogo. Desde la teología trinitaria entendemos bien que, bueno, pues en primer lugar ese diálogo de amor se da entre las personas divinas. Y ese diálogo de amor también se da después con nosotros, con los seres humanos. Bueno, pues de la misma manera que la palabra divina sirve para dialogar, sirve para entrar en relación con el otro, nuestra palabra humana también es vehículo del diálogo. Nuestra palabra humana sirve para dialogar. Significa eso, significa capacidad de dialogar. ¿A poco tiene frío, don Gonzalo? Dije, no, si ya se le descompuso el termostato. Okay. Bueno, la palabra divina, entonces, la palabra divina sirve para entrar en diálogo y nuestra palabra humana también debería servir para eso. Tristemente no siempre sirve para entrar en diálogo, ¿verdad? Pero ese es el ideal. El ideal es que nuestra palabra humana sirva para relacionarnos con los otros. Para eso es la palabra, para relacionarnos con los otros. Muy bien, de tal modo que en el sentido bíblico la palabra tiene estas connotaciones. La palabra, especialmente cuando estamos hablando de la palabra que profiere Dios, ¿sí se dice así? Proferir. Yo profiero, tú profieres. Sí, la palabra que profiere Dios, la palabra que Dios pronuncia es eficaz. La palabra tiene capacidad de hacer lo que dice. ¿Sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la palabra entonces implica la capacidad de entrar en diálogo. Eso que vemos en nuestro lenguaje humano es reflejo de la palabra divina. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Primero hemos dicho esto respecto del lenguaje humano. ¿Qué significa o qué implica el lenguaje humano? El lenguaje humano implica una cierta eficacia, implica también entrar en relación con los otros. Esto ahorita vamos a ver por qué lo estamos revisando, No se me vayan ustedes a desesperar. Seguimos.
Sí, nos quedan 4 minutos antes del recreo. Seguimos. Hemos dicho que estas son las características generales del lenguaje humano. Ahora vamos a revisar unas funciones más específicas. Son 3 las funciones del lenguaje. La primera es la función informativa, que a algunos nos gusta mucho, la función informativa. ¿Qué es la función informativa? Bueno, pues precisamente nos permite entrar en relación con la historia y con el mundo. Informamos sobre hechos o sobre cosas. Es la capacidad, dice nuestro texto, es la capacidad de llamar a la existencia, de nombrar, de conocer, de ordenar, de distinguir, de interpretar y profundizar. Bueno, entonces la primera función es una función informativa. El lenguaje humano sirve para contar cosas, sirve para el chismecito, diríamos, ¿no? Esa es la función informativa del lenguaje, sirve para el chismecito. Muy bien. Segundo, tiene una función expresiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que desde mi interioridad, desde lo que sucede dentro de mí, eso se lo puedo contar a alguien más, eso se lo puedo externar a alguien más. Y eso es lo que significa esta función expresiva. La función expresiva sirve para manifestar mi propia persona al otro. Si me pongo a hablar de la lluviecita que cayó hace ratito, ¿no? Le mando un mensaje a mi papá, no, fíjate que quiso llover acá, pero no llovió bien y ahora hace un montón de calor. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy informando. ¿Por qué? Porque es algo que aconteció, pero aconteció fuera de mí. En cambio, si le escribo un mensaje a mi papá diciéndole ¿qué será? Que cuando llovía estaban tronando los truenos muy tronadoramente, ¿no? Y me dio miedo. Entonces estoy expresando lo que sucede dentro de mí. ¿Sí? Estoy expresando algo que está sucediendo en mi interior. Muy bien, bueno, esa es la diferencia. Informar significa, bueno, tomar un suceso, algo, lo que está a mi alrededor, y contárselo a alguien más. En cambio, la función de expresar implica lo que está sucediendo dentro de mí. Muy bien. Bueno, finalmente tenemos también la función interpretativa. Por medio de esta función apelamos a un interlocutor, provocando su respuesta. Es la capacidad de comunicarnos, de encontrarnos. Ok, entonces podríamos cambiar un poquito nuestro ejemplo, y en la función informativa sería simplemente eso, ¿no? Le mando un mensaje a mi papá, acá llovió, punto, se acabó. La función expresiva, a lo mejor más para que se comprenda mejor la última función, la función expresiva podría ser, si yo antes de dormir agarro mi libretita, querido diario, hace unas horas estaban tronando unos tronidos bien tronadores y sentí mucho miedo. Ya, estoy expresando lo que sucedió dentro de mí, pero no necesariamente a otro que me pueda responder. No. En cambio, si ahora sí, cuando vea a mi papá, le digo, oye, ¿te acuerdas que te mandé mensaje que estaba lloviendo? Sí, no, me dio un montón de miedo. Ahora sí. Ahora sí, ahí está la función interpretativa. Entro en contacto con el otro buscando su respuesta, buscando encontrarme con él.
entro en contacto con el otro para encontrarme con él. Muy bien. Bueno, dicho lo cual, váyanse a descansar y le seguimos a las 8.